Bueno, qué mejor para un gran premio que llevar unas gafas de sol, ¿no? Eso es lo fundamental. ¿Con qué vamos a empezar? Vamos a empezar con los agradecimientos, lo primero, porque obviamente hay que agradecer a Javier, a Sonia, a Pello, ya 12, el año que viene 12 más 1, por si no tenéis suficiente con lo de Artemis, tenéis también otra 12 más 1, que a lo mejor os recuerda a algo a los que ya peinamos ciertas canas. Y sobre todo agradecimiento por vuestra paciencia con cuestiones de organización para los que somos un poco más pequeños. Bueno, me temo que voy a empezar con una pequeña decepción, que espero que sea la última de este panel, y es que pese a su título, pues no vamos a resolver si el futuro es eléctrico, es híbrido, o si dentro de 10 años vamos a volver todos encantados al motor de combustión, como a los que nos gusta la música hemos vuelto a los vinilos. Sí. Quizá eso sea lo interesante, ¿no? Porque si algo nos enseña la Fórmula 1 es que no es tanto hacia dónde vamos, sino lo rápido que somos capaces de adaptarnos y evolucionar cuando las reglas o la tecnología que utilizan los otros equipos lo exigen. En la Fórmula 1 cada temporada comienza con unas expectativas de los aficionados, otras de los pilotos, otras de los equipos y una convicción casi religiosa de los llamados expertos, muy diferentes de los que hoy nos acompañan, que me consta que son fantásticos, sobre qué diseño va a dominar el campeonato. Cuando han transcurrido unas cuantas carreras nos encontramos a los ingenieros dando explicaciones acerca de que, bueno, este diseño inicial pues era eso, una prueba, y que ahora estamos esperando las ansiadas evoluciones. Pues en el sector energético pasa algo parecido, inquietantemente parecido. Durante décadas, los contratos de petróleo y gas eran un equivalente a un motor V10. Eran incuestionables, optimizados hasta el milímetro, unos contratos diseñados para durar lo que en otras ramas o en otros sectores sería considerado una eternidad. Contratos estables, previsibles, negociados con sumo cuidado para sobrevivir a gobiernos, a sobrevivir a ciclos económicos, pero no contaban con la tenacidad del paso del tiempo y que de repente el contexto cambia. No necesariamente esos cambios son de forma ordenada y no necesariamente son de forma coherente, pero cambia. Y ahí entra en juego lo que realmente nos interesa hoy. Porque a diferencia de los aficionados de la Fórmula 1 que discuten si el futuro es híbrido o es eléctrico o combustión, quienes trabajamos en contratos sabemos que la verdadera pregunta no es tecnológica. La verdadera pregunta es qué ocurre cuando la realidad deja de encajar con lo que tenemos firmado. Cuando un contrato de 20 o 30 años con una racionalidad intachable en su origen empieza a parecer escrito para otro mundo o para otra época. Cuando cláusulas que se redactaron para aportar estabilidad empiezan a generar fricciones. O cuando el equilibrio económico del contrato tiene que empezar a ser reinterpretado con cierta creatividad, llamémosle así. Pues si al final no se llega a un consenso, ahí es donde aparece el arbitraje. Y no como una solución heroica, ya nos gustaría, ¿no? A veces lo parece, sino como algo humilde y a la vez mucho más sofisticado. Un mecanismo para gestionar el desacuerdo cuando ambas partes siguen teniendo razón, pero en momentos distintos del tiempo, de la vida útil de ese contrato. Si seguimos con la analogía de la Fórmula 1, para quienes disfrutamos de estas cosas, es que, el arbitraje no decide quién diseñó el mejor coche al inicio de la temporada. Más bien interviene en mitad de la carrera cuando alguien considera que, oye, me han cambiado el reglamento sin avisar o que hay otro que está incumpliendo esas normas. Y lo fascinante, sobre todo para los que disfrutamos de estas materias, es que en el sector energético estos cambios de reglamento o estos presuntos incumplimientos de las normas pues son habituales o no son una excepción, al menos. Por eso, más que preguntarnos si los motores de combustión desaparecerán o si el modelo híbrido es un puente o un destino, quizás la cuestión verdadera sea otra. ¿Estamos diseñando contratos preparados para convivir con la incertidumbre o contratos que necesitan al arbitraje para poder sobrevivir a esa incertidumbre? Pues para explorar estas cuestiones tenemos a dos profesionales que no necesitan imaginarse nada de estos escenarios porque trabajan con ellos todos los días. Tenemos a Lola Devoto, que aporta la perspectiva de quien está en el lugar donde los contratos no son teoría,
sino herramientas vivas que tienen que adaptarse, que tienen que evolucionar y en ocasiones defenderse. Lola es abogada, en la actualidad es Head of Legal de Gestión de la Energía de Oil and Gas en Galp. Los principales contratos con los que trabaja son de trading y supply, suministro de petróleo, productos petrolíferos, gas, GNL, biocombustibles, aprovisionamiento de gas, de GNL, fletamento marítimo y materias relacionadas. Antes de Galp trabajó en Naturgy, fundamentalmente como abogada de mercados de mayoristas de gas y de GNL, y también en Baker McKenzie, donde hacía planificación fiscal internacional. Y Lola pues, sería muy fan del automovilismo, por lo que implica de viajar de un sitio a otro, aunque yo no creo que hiciera esos viajes en moto, salvo que la moto fuera muy cómoda para poder hacerlos. Y también tenemos a Jorge Clua, que nos trae la experiencia de una compañía que ha aprendido, como en las mejores escuderías, que la clave no está solo en diseñar bien el coche, sino en saber reaccionar cuando la carrera no transcurre según lo previsto. Jorge Clua es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra y cuenta con una trayectoria de más de 25 años dentro de la abogacía. Actualmente se desempeña como Senior Legal Manager en la Dirección de Asuntos Legales de Repsol, donde lidera el asesoramiento jurídico de la división industrial del grupo. Su especialización se centra en el trading de mercados mayoristas de energía con un enfoque estratégico en el negocio del gas. A lo largo de su carrera ha combinado una sólida base en arbitraje y derecho procesal con una visión pragmática del derecho corporativo orientada a la mitigación de riesgos y a la generación de valor en entornos complejos de trading internacional. Ambos conocen bien ese punto en el que el derecho deja de ser un marco estable y se convierte en un terreno dinámico donde la negociación, la interpretación y, por qué no, la estrategia procesal juegan papeles decisivos. Así que, con la ayuda de estos dos puntales, intentaremos hoy no tanto predecir el futuro de la energía, es una tarea en la que muchos se equivocan y no vamos nosotros a encontrar ese punto, sino entender mejor cómo se gestionan desde una perspectiva jurídica las transiciones cuando nadie tiene tampoco del todo claro hacia dónde nos dirigimos. Porque al final, con toda probabilidad, la única certeza que compartimos con la Fórmula 1 sea que las carreras de la temporada están todas planificadas, aunque nadie esté completamente seguro de antemano de si se podrán celebrar o de en qué condiciones. Y ahí venimos siempre con la elección de los neumáticos. Así que ahora, pues bien perforando desde España para llegar al otro lado del mundo o bien dando un salto gigante de canguro, nos vamos a plantar en Australia para comenzar este diálogo con nuestros ponentes. Y bueno, vamos a comenzar contigo, Lola, para que no tengamos una salida en falso aquí. Y en vuestra experiencia, ¿cuáles son los 2 o 3 tipos de contratos o estructuras de negocio en los que con mayor frecuencia surgen disputas? Suministros. Pues a ver, tenemos distintos tipos de contratos, sobre todo dependiendo del tipo de producto, porque no se compran o venden igual unos productos que otros, ¿no? Entonces, en el caso de contratos de petróleo crudo o productos petrolíferos, en realidad es un mercado muy, muy líquido a nivel mundial y esas compraventas se realizan sobre todo a través de contratos que están muy estandarizados, ¿no? Son condiciones generales. Cada empresa suele tener los suyos. Lo normal es que tú utilices tus propias General Terms and Conditions cuando eres vendedor y las del vendedor cuando tú eres comprador. Las otras que se utilizan muchísimo como en el mercado como estándar son las de BP. Entonces, eso sería un poco cómo se compra y vende este tipo de productos. El mercado del gas es bastante diferente. Tienes una diferencia clara entre los contratos a largo plazo y a corto plazo. En petróleo, que no lo he dicho, no tengo tantos contratos a largo plazo. Hay muchos contratos que pueden ser a termo, con 3 años o 6 años, pero la mayoría suelen ser de 1 año porque el mercado es muy líquido y los vas renovando, haciendo nuevos cada año. En el gas es un poco diferente. Los contratos de aprovisionamiento sí que suelen ser a largo plazo. Lo que tú decías de la eternidad sigue siendo, o sea, es bastante común tener contratos a 20 años. Y luego hay otros contratos más cortos, pero también muy largos, de 10 años, de 6 años, con productores.
Y luego tienes los contratos de spot, que son contratos marco en los que tú puedes ser comprador o vendedor dependiendo del momento y se hacen vía confirmación. Y yo creo que el otro contrato típico más asociado son los contratos de transporte, diría, o bien por oleoducto, gasoducto, tienes los send or pay agreements y, si no, los contratos de transporte marítimo, básicamente los contratos de fletamiento. Entonces, ¿qué tipo de disputas tenemos en cada uno de estos? Hay algunas que son generales, o sea, en todos ellos yo creo que tienes disputas, sobre todo en petróleo, productos petrolíferos más relacionados con la calidad, muchas veces, con que el producto esté en especificaciones o no. Relacionados con la entrega, pero también con el transporte, tienes muchas veces temas de demoras, sobre todo. Y luego, en general, tienes contratos, bueno, problemas de entrega, sea por distintas cosas, sea por incumplimiento o por causas de fuerza mayor o similar, que habrá que ver si son o no. Y luego tendrías la disputa, digamos, más clásica en el mundo del aprovisionamiento de gas, que es la de revisión de precios en los contratos a largo plazo. Entonces, este es un poco, yo creo, el general de nuestras disputas. Jorge. Bueno, yo por complementar lo que dice Lola, daría dos detalles. Uno es respecto a la contratación del transporte, sobre todo el transporte marítimo. Nos encontramos quizás que es donde tenemos más disputas, quizás por que las contrapartes son múltiples y diversas, es decir, en el mundo de la energía no hay tantos players, pero en el mundo del transporte marítimo, especialmente de crudos y productos petrolíferos, tienes una mayor diversidad de contrapartes. Y luego porque los contratos no son, yo creo que muy sofisticados y no a veces atienden muy bien la casuística del mercado actual, ¿no? Vienen de un histórico y quizás les falta desarrollo, pero es cierto que no se suelen negociar profundamente y ahí es donde vienen las disputas por una falta de entendimiento respecto a lo que se pretendía acordar y lo que quedó por escrito, ¿no? Y luego el otro parámetro donde nos encontramos bastantes disputas son los contratos de largo plazo, ¿no? Entonces, pongamos que el caso que gran parte de los contratos de aprovisionamiento que en el mundo energético se firmaron en la década pasada, y ya si hacemos una recapitulación de todo lo que ha acontecido desde 2019, pues nos hemos encontrado con una serie de acontecimientos que yo creo que eran totalmente inesperados, ¿no? Entonces, esa falta de previsión, bola de cristal, desde una crisis energética provocada por la guerra de Irán, junto con la pandemia, con una falta de la caída de la demanda y un exceso de oferta, y lo que ha pasado ahora mismo con el cierre del estrecho de Hormuz, pues nos lleva a ciertas situaciones que los contratos pues no quedan bien reflejados en cómo se van a comportar a lo largo de los de 5 a 20 años, ¿no?, de vida que tienen esos contratos, ¿no? Y que han sido negociados bajo estándares o previsiones que nosotros teníamos hace 10 años, ¿no? Que si echamos todos un poco la vista atrás, pues si nos ponemos todos hace 10 años, yo creo que éramos todos bastante distintos de lo que somos ahora, ¿no? Pues ahí, obviamente, hay muchos desajustes y disputas, ¿no? De hecho, en las disputas en esos contratos normalmente suelen ser con convenio arbitral. Normalmente, si esa disputa surge, normalmente, suele haber un daño asociado, ¿no? Y eso es lo que provoca que se acuda a la vía arbitral. Pero sí que nos hemos encontrado casos en el pasado a causa de estas circunstancias donde hemos valorado el ir a disputa para resolver la controversia respecto a la interpretación de una cláusula específica que se va a ejecutar dentro de 2 años o dentro de 3 años, porque permite una flexibilidad que cuando se pactó en 2018 pues nada tenía que ver con la representación del mercado actual que estamos viendo, ¿no? Pero es cierto que volvemos siempre un poco a la problemática que tenemos las empresas en el arbitraje, y es coste-beneficio. Y ahí, bueno, pues eso hace que este tipo de resolución de controversias pues no las llevamos mucho a la práctica por el alto coste que tiene y un beneficio que no sabes
Porque claro, yo me estoy intentando anticipar 2 años a una cosa que va a suceder, pero a lo mejor el mercado cambia y ya no tienes este problema, o soy capaz durante todo este plazo de ver si pasa alguna otra cosa más, pues que se acabe resolviendo ese problema que tengo en esa cláusula, ¿no? Pero en vuestra percepción, ahora mismo las disputas en vuestros mercados, los mercados en los que trabajáis, ¿están aumentando más con relación a qué? ¿Con relación a incumplimientos técnicos, incumplimientos operativos, cambios en el entorno económico, regulatorio? Y si podéis dar algún ejemplo reciente, si quieres empezar. Yo diría que en los últimos años, claro, es lo que decía Jorge, es que desde el COVID hasta ahora ha pasado todo lo que podía pasar en siglos. Menos ¿no? el apocalipsis zombie Total. y la invasión extranjera. Entonces, claro, hemos tenido disputas de todo tipo que creo que en general han venido más marcadas por el entorno económico que por el regulatorio. Dicho eso, en el regulatorio sí creo que nuestra industria está impactada por todo tipo de regulación desde el origen hasta el cliente final, ¿no? Desde la exploración hasta este momento. Entonces, hay mucha incertidumbre regulatoria también, sobre todo diría en regulación de la Unión Europea, en algunos casos, de cómo va a ser aplicada, ¿no? O sea, hay algunas cosas que sí creemos que van a poder dar lugar a disputas en el futuro cercano, es porque, aunque yo sea el obligado, por ejemplo, de reportar, no sé, las emisiones de metano cuando importo dentro del mercado de la Unión Europea, hay obligaciones de cuyo cumplimiento no puedo hacer yo solo. O sea, necesito que a lo largo de la cadena me vayan reportando, por ejemplo, una serie de información. Entonces, tú en los contratos hoy en día estás diseñando unas cláusulas con una cierta incertidumbre de cómo va a ser analizada y cómo va a ser validado el esfuerzo que tú hagas y que tu contraparte haga respecto de requerimientos de información, por ejemplo, ¿no? Este tipo de temas regulatorios alcanza también otros, como las sanciones, por ejemplo, ¿no? O la eliminación progresiva de la importación de gas ruso, etcétera. Pero en general, en los últimos años sí han venido las disputas más bien marcadas por la volatilidad de precio y de volumen. Es decir, que si tú tienes un mercado donde, sea por la crisis de la guerra de Ucrania o por el de Irán o porque cierran el estrecho de Hormuz o por los hutíes en Bab el-Mandeb, ¿no? Por todas esas causas vas a tener o bien escasez que lleve a un precio mayor, o bien un mercado donde el precio ha subido tanto que hay incentivos para que la gente desvíe los cargos hacia allí. Y en ese desvío de cargos hacia allí pues entran innumerables cosas, ¿no? Desde el puro incumplimiento a buscar mecanismos dentro del contrato de flexibilización, de tolerancias que normalmente son operativas y deberían serlo técnicamente, pero que la gente puede jugar un poco con ellas, ¿no? En contratos anuales a largo plazo, quiero decir, puedes buscar también los mecanismos que tengas para reducir la cantidad que tienes obligación de entregar en cada año. Entonces, hemos tenido, sobre todo, disputas de ese tipo, de precio y volumen. O sea, que habéis encontrado, os pregunto ya, para que podáis ampliar, ¿qué papel juegan cláusulas como la renegociación obligatoria, como ajustes automáticos por cambios regulatorios, mecanismos de verificación o certificación independientes? Bueno, respecto a este punto, me parece interesante diferenciar lo que son el mercado de energía fósil del mercado de energía no fósil, ¿no? O sostenible. La energía fósil se lleva comercializando desde hace décadas. Y normalmente esos contratos, más o menos las reglas de juego están claras. De tal manera que, bueno, tienes ajustes desde mecanismos de ajuste de precios con cláusulas que funcionarán más o menos bien, pero son boilerplate. Y luego, para otros
derechos o los largos plazos de GNL o crudo, pues no hay, digamos, esos mecanismos de hardship, sobre todo porque es un poco lo que decía Lola, ¿no? O sea, son mercados muy líquidos y sobre todo en el caso del crudo, que un crudo de Brasil se puede llevar a Japón y se puede ganar dinero, mientras que una gasolina que se produzca en Brasil nunca va a ser rentable llevarla a Japón por el coste de desplazamiento, desincentiva totalmente el arbitraje que hay entre las dos posiciones, ¿no? En cambio, cuando nos adentramos en el mundo de los biocombustibles, ¿qué es lo que sucede? Que estamos entrando en una industria que no es madura, que está trayendo nueva tecnología y que desconocemos. ¿Cuál es la seguridad de suministro? Este concepto que, por lo menos en mi compañía, estamos acuñando bastante para que la gente entienda que la seguridad en el suministro, pues hay una parte del precio que está incluido y que tiene un valor muy importante desde el punto de vista estratégico. Y entonces los feedstocks que utilizan las plantas, por ejemplo, de biometano, pues no sabemos cómo se van a comportar. Y esa seguridad en el suministro, por ejemplo, de la grasa animal o del alpechín de la aceituna, pues no sabemos oye, si va a haber escasez, si va a depender de los ciclos del agua, del cultivo del olivo, este tipo de cosas, ¿no? Ahí tenemos una incertidumbre y entonces ahí es cuando esas cláusulas empiezan a establecerse en los contratos, porque como no tenemos una serie histórica, no sabemos cómo esos contratos se van a comportar. Y luego la otra cosa que desconocemos, que es un poco lo que estamos viviendo, y podemos hacer la analogía con la Fórmula 1, respecto de ahora es esto, pero ya se está hablando de los motores V8, para volver un poco a lo que teníamos antes, pues no sé si ahora nos va a pasar esto ahora, ¿no? Pero sí que es cierto que el negocio de biometano o de HVO o de otros biocombustibles, pues ahora mismo no sabemos cómo se va a comportar respecto a la capacidad de oferta y la necesidad de demanda, ¿no? Y en eso, bueno, pues están haciendo contratos de apalancamiento para la financiación de esas nuevas instalaciones, con contratos que tienen esas flexibilidades y que veremos en el futuro, dependiendo de cómo se comporte tanto el aprovisionamiento del feedstock como el mercado, cómo se van a articular, ¿no? Y ahí hay una incertidumbre y disputas, pues yo creo que sí que van a surgir, ¿no? Porque nosotros, como punto de vista de traders, yo necesito la molécula con la prueba de sostenibilidad más la GDO, ¿no? La garantía de origen, ¿no? Que es la parte que garantiza que eso ha sido producido con energía renovable, ¿no? Porque se lo tengo que vender a otro. Entonces, si no se lo puedo vender a otro y tengo el compromiso contigo y tú me incumples, pero yo incumplo con el otro y no tengo liquidez de mercado, que esa facilidad sí que la tengo en el mercado de GNL y crudo, pues ahí tenemos un problema que desconozco ahora mismo la dimensión que puede ser. Es cierto que los compromisos a largo plazo en los biocombustibles son 10 veces inferiores a los compromisos de los largo plazos de los contratos de GNL o de crudo. Yeah. Quiero decir que el importe no va a ser de tanto, pero sí respecto a cómo va a afectar al mercado y mis compromisos en la cadena de valor. Y cuando surge el conflicto, vosotros que sois abogados de empresa, que trabajáis dentro de la empresa, ¿qué es lo que os pide la empresa? ¿O qué interesa más a la empresa? ¿Proteger la posición jurídica o proteger la relación comercial? Lola. Depende. Depende sobre todo de la contraparte de ese conflicto, diría yo. No es lo mismo un aprovisionador con el que tengo una relación a 20 años, un cliente final con quien a lo mejor tengo más empatía, digamos, o más, no diría interés, porque interés tengo, sí, tengo relación con todos, que a lo mejor un trader u otro mayorista. Que tienen las mismas posibilidades que yo de solución o de encontrar determinadas soluciones en el mercado, ¿no? Entonces, y luego también depende de la causa. Claro, es distinto que tu negocio piense que se la están jugando, ¿no? a que sea una cuestión de interpretación o incluso más técnica o más sofisticada, ¿no? Entonces, depende un poco de cada caso. Uh-huh. Yo, por mi parte, solo significar, lo digo porque a veces aparece en prensa, nosotros los contratos de largo plazo los consideramos activos, ¿no? O sea,
contrato a largo plazo Son. a 20 años, a mí me ha costado tiempo, dinero, viajes y le damos mucho valor, ¿no? O sea, no es una cosa que puedas decir, pues mañana me lo cargo. Todo lo contrario, lo que intentas es preservar la relación jurídica. Y el clausulado siempre está construido para intentar preservar la relación jurídica respecto, sobre todo, a las injerencias regulatorias que le puedan afectar al propio contrato. De tal manera que si a mí me prohíben la transacción de ese contrato con cierta moneda de un país, pues el clausulado del contrato lo que me va a buscar es que, bueno, pues si no puedes con esta, veremos con otra, ¿no? Tiene ciertas limitaciones porque al final en los largos plazos yo necesito certidumbre, ¿no? Certidumbre, ¿por qué? Porque en el mundo del trading yo estoy comprando en dólares a una indexación y vendiendo en mi cadena de valor en euros a un mercado con una indexación totalmente distinto. ¿Y cómo yo gestiono esos riesgos? Mediante la gestión de coberturas. Y eso siempre hay que hacerlo con mucha anticipación, no puedo hacerlo un día para otro. Y bueno, durante la preparación del panel estuvimos hablando de que obviamente las dos empresas se revisan los contratos con cierta frecuencia, a lo mejor unas veces sobre la marcha, ¿no? De repente surge una necesidad y revisas un contrato para adaptarlo a una nueva situación jurídica, y otras veces simplemente por criterio todos los años se van revisando los contratos para tener esos modelos que son necesarios. Pero si vosotros pudierais rediseñar esos contratos sin un caso concreto, sin una necesidad específica, hoy, para minimizar las disputas, ¿qué priorizaríais? ¿Hacer una redacción jurídica más precisa o buscar una lógica comercial más flexible, con más márgenes de tolerancia, con revisiones periódicas, ya metido ahí? Bueno, yo creo que ahí hay conflicto de intereses, ¿no? Porque los traders lo que van a querer es buscar esas nuevas adaptaciones de los contratos a las nuevas circunstancias del mercado, y por nuestra parte, claro, sobre todo en los contratos de largo plazo o en los que utilizamos más recurrente, yo te puedo decir que casi todos los meses le encontramos un fallo. A veces viene porque lo que decía antes, ¿no? De cómo tú lees las cosas en 2018 a cómo las lees ahora, con toda la experiencia y todo lo que nos ha pasado, pues te cambia un poco quién eres, ¿no? Ya de por sí lo lees de otra manera distinta. Y luego hay muchas veces que faltan cosas, y esa falta solo te das cuenta cuando realmente afrontas un problema, ¿no? Y entonces es ahí cuando tienes ganas de decir, bueno, abrimos el contrato y lo volvemos a negociar, ¿no? Pero sí que es cierto que ahí convive el óptimo, que es enemigo de lo bueno, ¿no? En el sentido de que a todos nos gustaría renovar los contratos todos los años para mejorarlos, pero el problema es que abres un melón para... Y en el fondo lo que necesitas es lo que decía antes, ¿no? Que necesitamos en el mundo energético es certidumbre. Bien. Habéis hablado de biocombustibles, Lola, y... perdón. Perdón, no, y quería, sí, un segundo. Por favor. Volviendo un poco a lo que decía Jorge de las indexaciones, diría que se produce también otra cosa, no solo que tú compres a una moneda y vendas a otra, por ejemplo, y tengas que hacer la cobertura económica financiera de esto, sino que en términos jurídicos te pasa también un poco eso, ¿no? Cuando tú me preguntas, por ejemplo, en una disputa, en un cambio de circunstancias, ¿qué papel tiene una cláusula de hardship? Pues es que la mayoría de mis contratos están bajo derecho inglés y eso no juega, mientras que muchos o la mayoría de mis contratos de venta, aguas abajo, pueden estar bajo un sistema más civilista donde eso sí tenga cabida. Entonces también tienes muchas veces ese juego entre los dos donde tú pues puedes verte en medio, en una situación a veces que hay que aprender a gestionar también, ¿no? Lo que tienes jurídicamente aguas arriba y aguas abajo no coincide en concepto jurídico muchas veces. Y esa es otra dificultad añadida que también revisamos de vez en cuando. O sea, yo creo que a raíz de, sobre todo de Ucrania, se hizo mucho mapeo de todo este tipo de cosas en todo el sector. Y entonces nos ha pillado un poco mejor preparados la actual, porque ya se había llegado a cabo una revisión más de los riesgos y de mecanismos de terminación o de asignación de riesgos dentro de los contratos. Pero efectivamente cada día encuentras cosas que tendrías que mejorar, Yeah. ¿no? Y bueno, antes estabais hablando de biocombustibles
Y claro, es una materia que quizá, por lo novedosa, a largo plazo vaya a ser más controvertida o pueda dar lugar a mayores controversias, por lo que decir, ¿no? Que vais probando cosas a ver qué tal funcionan dentro de 10 años o dentro de X tiempo. Entonces, me gustaría saber, o probablemente nos gustaría saber, qué tipo de controversias están surgiendo con relación a las certificaciones de sostenibilidad o el doble conteo, la elegibilidad de los mandatos. A ver, sobre los temas de... Jorge, vamos a empezar primero con Lola. vale. No, como quieras. No, como quieras. Yo creo, en mi caso estoy en una fase un poco inicial en ese sentido. O sea, tenemos contratos de biocombustibles, evidentemente, pero no llega todavía a controversias que acaben en una disputa. Por eso. ¿No? Habrá que ver lo que decía Jorge, por un lado, de la seguridad de suministro, efectivamente, porque es muy difícil producir a gran escala hoy en día, ¿no? Y porque en realidad, por supuesto, la descarbonización es importante, pero el desarrollo viene impulsado básicamente por la legislación, por la obligación de cumplir determinados requisitos regulatorios. Entonces, lo que nos preguntabas tú del doble conteo, por ejemplo, y de elegibilidad de los mandatos. Sí, la elegibilidad de los mandatos. No hemos tenido todavía el caso, ya te digo, de tener que, porque las auditorías se hacen a año vista, entonces todavía no estamos ahí, ¿no? Pero tienes determinados biocombustibles que computan doble. Volviendo atrás, tienes que cumplir con determinados, quizás es más fácil, ¿no? Tienes que cumplir con determinados requisitos regulatorios. En el caso de los biocombustibles, básicamente dos. Una es la Directiva de Energía Renovable, que tiene un porcentaje que tienes que ir aportando de energía renovable en la cadena, y la otra es la Directiva de Calidad del Combustible, Fuel Quality Directive, que se mide. Esa lo que mide es una reducción de emisiones determinada. Entonces, las dos afectan al transporte, solo que la de energías renovables afecta a muchos más sectores, no solo al transporte por carretera. Y entonces, la Unión Europea está intentando impulsar el desarrollo de determinados biocombustibles, que son los avanzados, que no son los convencionales que uno piensa, trigo, soja, maíz, ¿no? Que compiten con la alimentación, por ejemplo, humana o animal, o que pueden tener riesgos de utilización de la tierra, ¿no? en muchos países, sino unos que son más avanzados, que vienen a ser los que derivan de residuos y grasas animales, por ejemplo. Yo recuerdo, no sé tú, Jorge, la primera vez que tuve un contrato de trading en la mano y no entendía el producto, ¿no? Y el producto ponía UCO. Y yo recuerdo llamar al trader y decir, ¿este barco qué trae? Y él me dijo, used cooking oil. O sea, yo no era consciente de que había barcos que traían aceite de cocina usado como feedstock a una refinería para luego hacer estas mezclas de las que estamos hablando. Entonces, cuando tú mezclas estos biocombustibles para conseguir combustibles renovables, hay determinadas materias, en concreto estos biocombustibles avanzados y también los que sean sintéticos, que no son de origen orgánico, cuentan doble en la aportación de energía, porque los otros pues, tienen unos riesgos o unas limitaciones, por ejemplo, que no puedes utilizar más del 7% en tu mezcla en el transporte. Y luego, en cuanto al mandato o la elegibilidad para el mandato, es que no todas las materias cuentan para generar los biocombustibles. Hay algunas, lo que decíamos, que no puedes utilizar y que tendrás que tener muy clara la trazabilidad de... a lo mejor quieres entrar tú, sí. La trazabilidad del origen, de dónde viene toda la cadena. O sea, la trazabilidad se está convirtiendo, Jorge, en un elemento importante, ¿no? Dentro de la serie contractual. Sí, la trazabilidad en el tema de los biocombustibles, especialmente con los feedstocks, son bastante importantes, ¿no? Nosotros no lo hemos tenido, pero sí que prestamos atención a dos factores. Uno, utilizando el ejemplo de Lola respecto al used cooking oil, claro, ahora mismo, hace tiempo que ya no miro cómo está el mercado, el indexado del used cooking oil, ¿no? Pero hace tiempo estaba mucho más caro que el aceite vegetal, entonces teníamos que vigilar que lo que nos estaban entregando era aceite de cocina, usado de cocina y no aceite vegetal, ¿no?
Además, eso tiene un impacto porque el arancel de importación es distinto según sea un producto u otro. Entonces, incluso a la agencia tributaria también le interesa saber qué es lo que estás importando y para ellos también es importante saber que no hay fraude en esto, ¿no? Bueno, y el otro aspecto es, con respecto ya a un producto elaborado, no un feedstock como puede ser un diésel o un biodiesel, ¿no? Entonces, allí a veces sé que se pueden hacer pruebas de carbono 14 pues para verificar que eso es un diésel fósil, no es un diésel fósil, ¿no? Obviamente, claro, si yo estoy comprando un biodiesel, el biodiesel es mucho más caro que un diésel fósil, pues estoy comprando algo que no representa la calidad. Y ahí viene la disputa respecto a eso. ¿Es algo que yo puedo rechazar en origen o es algo que yo tengo que recibir y hacer una acción de quantum minoris, ¿no? Respecto a que lo que me estás vendiendo no es lo que ya había comprado? Bueno, pues ese son el típico mundo de disputas generales dentro de las calidades de... Pues entrando de lleno en el mundo de disputas, que yo creo que también quieren escuchar esto, ¿cuál es el tipo de árbitro que elegís? ¿Qué perfil buscáis cuando tenéis disputas relacionadas con los contratos, con las materias que vosotros lleváis? ¿Preferís un perfil más jurídico, un perfil más técnico? Vas a decir, depende, obviamente, de la disputa. Pero, ¿qué es lo que buscáis? ¿Un perfil más senior, un perfil más junior? ¿Buscáis que tengan disponibilidad? ¿Buscáis...? ¿Todo ello? Por el mismo ¿Todo ello precio. en abundancia? No. Por el mismo precio. Diría que la especialización y la experiencia, pero no es una garantía, ¿no? Pero es verdad, no cogería a nadie junior. Entiendo que por algún lado hay que empezar, pero no con mi caso, ¿no? Entonces, diría sí, experiencia, especialización. Cada vez más la disponibilidad. Empieza a ser un problema importante porque los plazos de los arbitrajes se están alargando de una forma alarmante. Es muy difícil también justificarlo internamente y sobre todo vender, digamos, la ventaja en tiempos frente a la jurisdicción, que hay otras ventajas, evidentemente, como la especialización, ¿no? Pero la de los tiempos empieza a ser más difícil de justificar, además de la de los costes, claro. Pero... Sí, yo siempre he dicho que uno de los problemas que tenemos los abogados de empresa es que desconocemos el mundo de los árbitros. Ya sabemos que hay abogados que se dedican a ser árbitros, pero hay árbitros que solo son árbitros, ¿no? Entonces, es un mercado, como digo yo, como el de los procuradores, ¿no? Si no te dedicas al mundo procesal, pues no conoces cuál es el mercado ahora mismo de procuradores, digo en España, o podría decir también de los barrister en el Reino Unido, ¿no? Yeah. Y esa falta de conocimiento nos falta, con lo cual muchas veces confiamos ciegamente en lo que nos digan nuestros asesores especializados en derecho arbitral, ¿no? Respecto al tema de disponibilidad, eso es importante, ¿no? Es que las agendas sean prioritarias y los procedimientos no se desplacen en el tiempo significativamente, ¿no? Yo cuento, si puedo, me deja de ser una experiencia que hemos vivido este año de un procedimiento arbitral que empezamos en 2023 y entre aplazamientos, problemas de agenda. Es cierto que era multiparte, ¿no? Con lo cual había que coordinar a bastantes contrapartes. Pero llegó un momento en que los traders que habían estado involucrados de origen en el caso ya no trabajaban en Repsol, o se habían cambiado de unidad y empezaba a saber que a ese caso ya le empezaba a faltar padrinos, ¿no? Y el único padrino que le quedaba era la cuenta de resultados, ¿no? Y eso para nosotros nos causa un problema porque necesitamos que estén involucrados, ellos están en las conversaciones, ellos conocen las periciales que hay que hacer con ese conocimiento del mercado que tienen mucho mejor que nosotros. Y llegó un momento en que yo vi que el procedimiento pues, no iba a avanzar y después de 3 años propusimos mediación y en 48 horas llegamos a un acuerdo, ¿no? Y yo me sentí súper frustrado porque empecé con mucha ilusión el arbitraje, pero ya después de 3 años le había perdido ya toda la ilusión, ¿no? Entonces,
nosotros, sobre todo, es compromiso con las agendas. Pues nos queda poco tiempo. Vamos a hablar de la negociación de las cláusulas arbitrales. Porque, claro, al final, cuando las incorporáis, tendréis que negociarlas. Para vosotros, ¿cuáles son vuestras prioridades? ¿La sede, la ley aplicable, el idioma, la institución arbitral, la nacionalidad de los árbitros, a lo mejor, la formación? Yo suelo tener bastante... O sea, a ver, tenemos cláusulas arbitrales diferentes dependiendo del tipo de producto, te diría más bien, de contrato, ¿no? De compra-venta, pero yo sí suelo tener bastante discusión sobre la institución arbitral. Bueno, porque muchas veces nos proponen una que no queremos, ¿no? Y porque sí tenemos opinión sobre algunas instituciones que consideramos que son más transparentes o que tienen una mayor vocación internacional, ¿no? Entonces, no siempre consigues la que quieres, pero sí damos la batalla, por lo menos. Y luego creo que también con el tiempo, poco a poco, hay otro factor que es importante, es cómo estés tú de familiarizado con esas reglas. O sea, hay veces que también parte de que no te decantes por una institución determinada viene de que no conoces las reglas o no has tenido experiencia. Yo creo que es cuestión de tiempo que todos acabemos pasando, por ejemplo, por Singapur, ¿no? Porque el mercado del hidrocarburo, sobre todo, está muy ligado a Asia hoy en día, ¿no? Pero, por ejemplo, yo esa es una de las que suelo evitar por desconocimiento directamente, ¿no? Jorge. Yo iba a decir que últimamente no le dedicamos mucho tiempo a pensar en el convenio arbitral, ¿no? O a hacerlo sofisticado. De hecho, me he encontrado con otras trading house que sobre los modelos de las pólizas estandarizadas te dicen, pero si ya está ahí, o sea, lo que está escrito está aceptado por el mercado. Entonces, no perdamos el tiempo en esto y vámonos a hablar de cosas más de donde hay dinero, ¿no? Entonces, hay una tendencia al mercado a dejar de discutir sobre los convenios arbitrales. Nuestra política, al menos, es si la ley de contrato es tal, pues buscas la localización donde la jurisdicción de la ley de contrato. Claro, pongo el ejemplo que si fuese el contrato bajo derecho iraquí, pues no voy a poner Bagdad como sede arbitral porque estaría abogado totalmente al fracaso, ¿no? Pues ahí lo sacas y te lo llevas y ahí puedes empezar a estudiar. Dices, bueno, si me incumplen, ¿dónde yo podría ejecutar contra esta National Oil Company este laudo arbitral? Y ahí podrías hacer un estudio de oye, ¿cuál es la sede del arbitraje más conveniente pues, para este tipo de contraparte, ¿no? Pero... Que sepas que vais a recibir una visita de José María Alonso y de Marta La Laguna para hablaros del CIAM, por supuesto, y contaros las bondades también de elegir estas instituciones. Y bueno, vamos a terminar ya la última vuelta, la polémica. Vamos a ver qué respondéis. ¿Creéis, por ejemplo, creéis que los abogados y los árbitros tienen que revelar el uso de inteligencia artificial en su trabajo cuando sea más allá de la gestión documental? ¿Y creéis que eso tiene que tener un impacto en el precio de los honorarios que tanto los despachos cobran como los árbitros cobran? Yo no creo que sea necesario revelar que han utilizado inteligencia artificial porque yo ya lo doy por supuesto que lo han utilizado. Lo que, como decía mi compañera María Pedrosa en la primera ponencia, lo que se busca es que haya una verificación y que su uso tenga sobre todo una función de eficiencia, ¿no? Y como decía ella respecto a que no falte contenido. Yo tengo 2 experiencias donde el laudo arbitral faltó de tratar una de las cuestiones subsidiarias que había en el petitum de la reclamación arbitral. Entonces, claro, cuando has pagado muchísimo dinero, pues dices, por favor, que no haya fallos. Y si hay que utilizar la inteligencia artificial, que se utilice. Hola. Doy por hecho, igual que Jorge, que se utiliza, pero no pensaría que tanto más allá de la propia gestión documental del discovery y de ver qué analizas o resumir millones de documentos y de folios, no pensaría que para la decisión, ¿no? Porque esa no es la idea, ¿no?
en absoluto. Ahora, sí creo que debería tener un impacto en honorarios en la medida en que esos discoveries, por ejemplo, no están hechos por una batalla de juniors, ¿no? Un batallón de juniors, entonces se tendrá que ver también en los costes eso. Muchas gracias. Pues banderazo de llegada justo en el segundo cero. Muchas gracias por vuestra participación. Gracias. Vamos. Gracias.